Bueno, aquí estamos reunidos de esta forma por causa de lo que está pasando en esta nación, pero le damos gloria a Dios porque no podemos reunir todavía y podemos escuchar la palabra de Dios. Vamos a entrar, espero que estás listo para recibir la palabra de Dios que Dios tiene listo para nosotros. No sé si tú te acuerdas, especialmente para los miembros de esta iglesia, bienvenido a todas las personas que nos están viendo de otras partes. Nosotros en esta iglesia estuvimos hablando de un tema por mucho tiempo al comenzar este año que se llama ¿Quién soy yo? Una serie que se llamó ¿Quién soy yo? Y después entramos en un tema, una prédica que no son partes de una serie. Todavía estamos en uno de esos domingos, no hemos entrado en otra serie, pero hablamos de Corre. A mí me encantó esa prédica, me encantó el mensaje de Corre. Y después el Señor hace unos domingos nos habló de el tema de compromiso, de tener un compromiso con el Señor. Tristemente la semana pasada, porque varios de nosotros, incluyendo la familia pastoral, estuvimos enfermos, no nos pudimos congregar la semana pasada. Espero que la semana pasada tomaste la ventaja de ver una prédica o un mensaje que perdiste o que no pudiste estar ese domingo. Pero si tú estás con una persona, si estás con tu familia en la sala, dile a la persona el nombre del mensaje de hoy. El nombre de esta prédica se llama En por Para. Son tres palabras. En por para. Dile a la persona que está a tu lado, en por para. Si tú estás solo, dile a los ángeles que están alrededor de ti, en por para. Le voy a decir a los que están aquí conmigo, en por para. Así que vamos a entrar en la palabra de Dios. Vamos a orar primero. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos en este momento, Señor, que tú hagas lo que solo tú puedes hacer, Señor. Yo no puedo cambiar una persona, una prédica no puede cambiar una persona, pero tú sí lo puedes hacer. Yo pido que para todas las personas que están congregados en sus casas, que están viendo estas prédicas, a donde ellos estén, Señor, yo pido que tu presencia, Dios, llene ese lugar. Espíritu Santo, que donde ellos estén, tú les ministres un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando los ojos de su entendimiento en el nombre de Jesús, para que sepamos, Señor, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros en ti? ¿Cuál es el plan que tú tienes para nosotros? ¿Cuáles son las bendiciones que tú tienes preparado para nosotros? Señor, enséñanos, levántanos, corrígenos. Yo pido, Señor, en esta situación, que este mensaje, Padre, levante el que está caído. Le dé fuerza al débil, Señor. El que no tiene esperanza, lo llene, Padre Santo, de esperanza. Que este mensaje nos lave, nos limpie, nos purifique. Corrígenos, Señor, enséñanos en este momento. En el nombre de Jesús, solo tú puedes cambiar a las personas. Hazlo, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Recibimos esta palabra en nuestro corazón para que sea nutritivo para nuestros espíritus. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, creciendo, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, creciendo cuando era niño, cuando era niño, y aún en esta edad que tengo, yo tengo 25 años, todavía mami y algunas veces aún Juvenal, mi hermano mayor, me repiten las cosas, ¿verdad? Cuando uno está creciendo, yo me acuerdo que papi y mami siempre, los padres repiten las cosas a sus hijos varias veces, ¿verdad? De limpiar el cuarto, de asegurarse de lavarse las manos. Obvio, todas esas cosas son buenas. De comer bueno, de cómo ser responsable de la necesidad, la importancia de ir a la escuela y las cosas, y te repiten y te repiten. Y algunas veces como que uno se molesta, o me molestaba, o todavía aún pasa, nos molestamos cuando las personas nos repiten las cosas. ¿Verdad? Si llego muy tarde a la casa, ¿verdad? Y Juvenal y mami todavía se preocupan o sea, cosas como algunas veces como que te irrita cuando las personas te repiten la misma cosa, te repiten la misma cosa y te repiten. Y es como que, ¿por qué me molesto? Algunas veces nos sentimos como aún insultados cuando las personas nos repiten las cosas. Porque es como, ¿qué estás diciendo? ¿Tú crees que yo no te escuché la primera vez? ¿O crees que no aprendí? ¿O crees que pero en realidad
si alguien te repite y te repite, yo diría que la mayoría de las veces las personas que te repiten y te repiten las cosas es porque te aman primeramente y es porque es algo muy importante. Te lo dicen porque quieren que se te grabe en la mente. Quieren que se te quede en la mente, que nunca se te olvide lo que te están diciendo, porque yo diré que la mayoría de las veces que las personas te repiten algo, una instrucción quizás es porque te aman y porque es importante, quieren que se te grabe en la mente, porque en momentos cuando ellos no van a estar o en momentos que tú no estés en ese momento, lo que sea, cuando estás pasando por esa situación, te acuerdes de lo que ellos te estaban diciendo. Y también otra razón es porque ¿cuál es el punto de progresar al próximo punto? ¿Verdad? Te repiten como que las cosas primordiales, pero muchas veces como que, pero enséñame el próximo paso. Y muchas veces es importante memorizar y grabar en nuestras mentes y repetir lo primordial, lo primero, lo importante. Porque ¿cuál es el punto de aprender el próximo paso si todavía no nos hemos como que cimentados o no hemos entendido o aplicado a nuestras vidas el primer paso, lo importante? La vida son como bloques. Si los primeros no están cimentados bien y alineados bien, ¿qué importa que los otros, los demás arriba, se vean muy bien? Pero que lo más importante, lo primordial, los principios no estén bien, todo se va a caer. Una vida se puede destruir, puede ser destruida por causa de eso. Y en la vida espiritual es lo mismo. En la vida espiritual, cuando Dios nos repite ciertas cosas, es muy importante. Porque Él quiere que se nos grabe en la mente. Él quiere que antes de progresar y ir para el próximo nivel, que nosotros estemos cimentados bien, que estemos aplicando bien y entendamos bien lo más importante para poder ir al próximo paso y ver nuestras vidas alineadas bien. Para que luego en el futuro no nos caigamos. Pablo lo dice de esta forma en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses, si tienes tu Biblia, te exhorto para que me acompañes con tu Biblia. Si no tienes una Biblia, ahí va a estar en la pantalla, pero si tú tienes tu Biblia, te exhorto para que la abres, para practicar, buscar esos versículos. En Filipenses capítulo 3, versículo 1, estamos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Nunca me canso de decirles. Hay otras versiones que dice, nunca me canso de decirles las mismas cosas, de repetirle las mismas cosas. Porque dice, y lo hago para proteger su fe. Además, aun cuando progresamos al próximo nivel, muchas veces el Señor como que toma un paso atrás y nos recuerda de las cosas que nos repitió tantas veces y después podemos seguir y después el Señor mira para atrás y te dice, pero acuérdate, no te olvides de esto. Y lo hace para proteger nuestra fe. Yo creo que durante todos mis años y mi tiempo de predicar, aún estando en el grupo de jóvenes, fui el pastor del grupo de jóvenes por 5 años antes de pasar a ser el pastor principal de la iglesia. Yo traté de conseguir toda la forma que yo les podía explicar y decirles lo más importante, lo primordial, el principio más importante de la vida cristiana. Aparte de Cristo murió y resucitó. Aparte del evangelio. ¿Verdad? Que lo que viene después, hay un mensaje que lo he tratado de conseguir de diferentes formas, ¿verdad? Hablamos de cómo María estaba a los pies de Jesús y Jesús le dijo a Marta, Marta, María ha conseguido lo más importante, lo único que importa. Y esto no se le ha quitado, no se lo voy a quitar. Ella ha conseguido lo único que necesitas, dice Jesús. La única necesidad de la vida. Y María estaba a los pies de Cristo.
Desde cuando Jesús le dijo al pueblo de Israel, le dijo a muchas personas en los últimos días, cuando ellos me van a acercar y ellos me van a decir, Señor, pero yo hice esto, hice esto, hice esto. Y el Señor dijo, apártate de mí, hacedores del mal, yo no os conocí. Yo no te conocí. Entonces, el Señor, aún al principio del año, oren por mí, hermano. Déjame tomar un poquito de agua. El agua del Espíritu Santo. Ok. Aún al principio del año, el Señor nos dijo al principio del año, de los miembros de Puerta del Reino se pueden acordar, que yo le dije que la palabra específica que el Señor le había dado para esta iglesia era que este año 2020 tenía que ser un año a donde nos metemos con el Señor, a donde buscamos lo único necesario, que es conocer a Dios. Entonces yo creo que yo he conseguido mi llamado. Yo creo que mi llamado es de encontrar toda la forma en la Biblia donde les puedo mostrar que lo más importante en la vida es tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios es lo más importante. Y yo creo que el Señor me ha dado esta tarea, encontrar todas las formas, todos los versículos, todas las prédicas, de los diferentes ángulos de la palabra de Dios que nos llevan a la misma conclusión. Y el Señor nos ha dado otra palabra. El mensaje de hoy es otra repetición de lo que el Señor nos ha estado trayendo, pero de otra forma. Como mis padres me hicieron a mí, ahora yo les hago a ustedes. Les repito las cosas más importantes para que se te grabe en la mente y en el momento que lo necesites más, no se te olvide. Qué coincidencia. Qué casualidad que en este momento a donde no nos podemos reunir como iglesia, sino en nuestras casas, estamos viviendo en un tiempo a donde nuestra relación personal con el Señor es aún más importante. Porque no nos podemos, en este momento, nos tenemos que quedar. Y mira, aún yo predicando tengo que toser, tengo la nariz tapada, estoy un poco engripado. Y no les puedo predicar de esta forma en persona. Y lo tenemos que hacer así. Entonces no tenemos el mismo apoyo. El apoyo espiritual, claro que sí, estamos de acuerdo espiritualmente, pero no tenemos el abrazo del hermano, no podemos poner nuestras manos y orar unos por los otros como hacíamos antes. Y en este momento estamos pasando, en el 2020, estamos pasando una necesidad de congregarnos, y en este momento donde no lo podemos hacer, dependemos completamente de nuestra relación personal íntima con el Señor Jesús. En este momento, cuando tú no puedes venir acá y escucharme en persona y orar juntos físicamente y levantar la misma canción. En este momento, necesitas buscar a Dios más como, o sea, comparado con otros tiempos, necesitas buscar a Dios en este momento. Necesitas tener una relación con el Señor, y esta prédica solo es otra forma, otros versículos, otro ángulo para hablar de lo que es más importante. Y como dijo Pablo, no me voy a cansar de repetirle las cosas, porque quiero proteger su fe. Y el Señor es el que lo quiere hacer por medio de mí. Acompáñame para Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Quiero leer primero la Reina Valera, 1960. Colosenses 3, 17, Reina Valera, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el nombre, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Pero también me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente del mismo versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 17. La Nueva Traducción Viviente dice: y todo lo que hagan o digan,
Háganlo como representantes del Señor Jesús. Como representantes del Señor. Cuando la palabra dice que lo hagamos todo, que digamos todo en el nombre de Jesús, es decir, nosotros venimos en su nombre, venimos representando a Jesús. Él está allá, nosotros estamos aquí, pero somos la iglesia, somos su cuerpo, y todo lo que tenemos que, lo que hagamos, tiene que representar al Señor Jesús. Y dice, y den gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, la Nueva Traducción Viviente. Mientras yo tomo un poco de agua, busca el versículo Primera de Corintios 10, 31. Dice la Nueva Traducción Viviente, así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria. Hay una palabra aquí. Háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, la razón primordial por la cual la humanidad fue creada, es para traer gloria a Dios. Todo lo que hacemos es para Él. Todo lo que nosotros hacemos es para Dios. Es para darle gloria, para traerle alabanza, honra al Señor, traer honor al nombre de Dios, traer alabanza y adoración a Dios, porque Él lo merece. Nosotros, la humanidad, fuimos creadas para adorar, para la adoración, para exaltar a Dios. Todo lo hacemos para Dios. Todo. Y entonces la palabra nos da específicamente que toda nuestra existencia, sea que comamos, sea que bebamos, sea que decimos o hacemos, todo lo tenemos que hacer como representantes de Jesús para la gloria de Dios. Pero ese versículo tiene peso. Ese versículo pesa demasiado, que hagamos todo para la gloria de Dios, que hagamos todo. Que todo lo que decimos, todo lo que hacemos le tiene que traer honra a Dios. Yo no sé de ustedes, pero yo no soy perfecto. Y yo lucho. Lucho para lograr que todo lo que yo hago, todo lo que digo, todo lo que como, que todo lo haga para la gloria de Dios. Nosotros sabemos que Dios tiene un plan y un llamado para nuestras vidas. Cuando uno piensa cómo logro de traer gloria, cómo logro para que mi vida le traiga gloria y alabanza al nombre de Dios, ¿cómo lo logro? Bueno, tengo que cumplir el plan y el llamado que Dios tiene para mí. Tengo que evangelizar, tengo que vivir una vida lejos del pecado, una vida santa. Tengo que asegurarme de usar los dones, los talentos que el Señor me ha dado a mí, para que cuando yo llegue a ese día, cuando yo esté enfrente del Señor, Él diga, bien siervo y fiel. Tengo que congregarme, asegurarme de congregarme siempre. Tengo que quizás leer libros cristianos, escuchar todas las prédicas disponibles, quizás llegar a ser teólogo, doctor en teología, estudiar algo de la Biblia, conocer la Biblia en hebreo, en griego. Tengo que ser un pastor, tengo que, no sé, cómo. Pero la mayoría de nosotros no estamos pensando en cumplir con cómo comienzo en mi iglesia, cómo puedo convertirme en un profeta o un evangelista. La mayoría de nosotros todavía estamos preocupados por nuestros hijos. Llevar nuestros hijos a la escuela o cómo lograr. La mayoría de nosotros estamos todavía preocupados, jalando los pelos de cómo estudiar la universidad y terminar lo que estamos estudiando y pagar lo que estudiamos. Todavía ni siquiera me puedo preocupar de cómo llegar a cumplir el propósito y el plan de Dios cuando todavía estoy luchando para pagar la renta, con las finanzas. Estoy luchando para llegar a mi trabajo a tiempo. Estoy medio dormido, estoy luchando, ni casi puedo con lo que ya tengo. Y además me tengo que asegurar de cumplir el plan y el diseño, el propósito
o el llamado que Dios tiene para mi vida y asegurarme de estar leyendo la palabra. No sé, como que tengo que conocerme todos los versículos de memoria. Para poder agradar a Dios tengo que traer al menos 12 personas, o tengo que traer unas 20, tengo que al menos evangelizar, tengo que al menos bautizar a una persona antes que Cristo venga. Cristo viene pronto, mira todas las cosas que están pasando. Los terremotos y las plagas y las cosas que están pasando en la tierra. Los tornados. Pero, ¿cómo puedo? El tiempo se está acabando y necesito traerle gloria a Dios, pero casi puedo con lo que ya estoy haciendo. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo voy a poder llegar a ser nombrado bien siervo y fiel? Bueno, te tengo buenas noticias. Te tengo algo que te va a aliviar peso de los hombros. Y es que tú no lo tienes que hacer. O sea, como una tradición. Sí. Tú no lo tienes que hacer solo. El peso no está totalmente en tus hombros. Mira lo que dice la palabra, Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Mira lo que dice aquí. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Para ahí. Hay otras versiones que dice el autor y consumador. O en otras palabras, el autor o el que comienza, el que inicia y el perfeccionador. El autor y el perfeccionador de nuestra fe. En otras palabras, el que lo comenzó es el que lo va a terminar. Entonces, en este versículo vemos que es la responsabilidad de Jesús asegurarse que Él va a terminar en mí lo que Él comenzó. Al menos con este versículo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. La nueva traducción viviente de Filipenses 1, 6 dice, ya estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, en este versículo también vemos que Dios dice, yo comencé el trabajo y yo me voy a asegurar que va a estar completamente terminado. Yo lo comencé, yo lo voy a continuar y lo voy a terminar completamente en el día que Jesucristo venga. Mira lo que dice Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. En este versículo específicamente me encanta la Reina Valera. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, Dios me asegura por varios versículos de la Biblia que Él dice, yo me voy a asegurar. Que tu trabajo, te quiero decir algo, no es tu trabajo cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida. Es el trabajo de Dios, te dio el llamado y Él se va a asegurar de terminarlo. Él se va a asegurar de cumplirlo, de cumplir sus planes, sus diseños, sus pensamientos, su propósito. Su llamado en tu vida, la responsabilidad, dice el Señor, dice Dios, yo lo comencé, yo lo voy a continuar y yo lo voy a cumplir. Yo voy a perfeccionar lo que yo comencé. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros, Misael? El Señor se va a asegurar de la parte de para. Nosotros vivimos para Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Él se asegura
con el para. Él se asegura él se va a asegurar para que todo lo que tú hagas le traiga gloria a Él y llegues a cumplir el diseño y el propósito y el llamado que Él te dio. Él se asegura de que toda tu vida le dé gloria a Dios. Nosotros nos tenemos que asegurar de nuestra parte. ¿Cómo hago yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo entonces? Nuestro trabajo no es preocuparnos. Nuestro trabajo no es correr en diferentes formas tratando de averiguar de cómo nuestra vida puede glorificar y exaltar a Dios y siempre con nuestras fuerzas sacar buenas obras. Ese no es tu trabajo. Ese es el resultado de otra cosa. Pero la palabra sí nos da nuestra parte. Mira lo que dice, este es el versículo a donde el Señor me trajo a mí. El Señor me trajo a mí toda esta prédica, todo este mensaje por medio de este versículo, 1 Corintios 8:6. Es importante que todos estemos ahí, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que dice? Dice, me encanta cómo dice la Nueva Traducción Viviente en este versículo. Dice, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Aquí dice, el Padre es para quien, todo es para Dios, para quien vivimos. Ok, bueno, ¿cómo puedo vivir para Dios? ¿Cómo me puedo asegurar que yo le estoy dando, que toda mi vida es para la gloria de Dios? Aquí dice, y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Entonces hay un para, pero hay un por. Yo puedo estar seguro que mi vida va a darle gloria a Dios. Que voy a estar viviendo para la gloria de Dios, del Padre. Si me aseguro de vivir por medio de Jesús. Nosotros vivimos por medio de Jesús para el Padre. Pero antes de entrar de cómo vivir por medio, en realidad, la forma en que nosotros podemos vivir, ¿cómo puedo yo vivir por medio de Jesús? La única manera para yo vivir por medio de Jesús es vivir en Jesús. Entonces hay un en, hay un por y hay un para. Tenemos que vivir en Jesús para vivir por medio de Él, para la gloria del Padre. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 4. Espero que estén practicando sus Biblias, cómo buscar los versículos con sus Biblias, aún las que son digitales. Juan capítulo 15, versículo 4 dice, la Nueva Traducción Viviente dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. En el contexto nosotros vemos que estos frutos son obras. Porque luego Jesús dice, si tú no permaneces en mí, nada podéis hacer. No vamos a poder hacer nada para la gloria de Dios, traer fruto que le agrada a Dios. No lo podemos hacer si nosotros no permanecemos en Jesús. En realidad, la palabra permanecer en inglés es habitar. Pero es una palabra que es abide, que no es solo, que significa, o sea, estar en un lugar, permanecer en un lugar, viviendo en un lugar.
Entonces déjame decirte algo, tú ya estás en Jesús y Jesús ya está en ti. Si tú eres creyente, si Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y has abierto la puerta de tu corazón para que Jesús entre en tu corazón, si no lo has hecho, te invito para que lo hagas. Lo único que tienes que decir es: Jesús, yo creo en ti, yo creo que moriste por mí y que resucitaste el tercer día. Eres mi Señor y mi Salvador. Y si verdaderamente lo hiciste de todo corazón, Él entrará en tu corazón. Para los que ya lo hicieron, déjame decirte algo, tú ya estás en Jesús y Jesús ya está en ti, pero hay algo que Jesús dice aquí que cautiva la atención, y es que tú ya estás en Él y Él ya está en ti, pero Él dijo, permanece. Él dijo, habita. Quédate en mí. En otras palabras, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Él ya entró, Él ya está con nosotros, pero todavía hay algo, hay un mandamiento, es lo que nos está dando. Nos dio un mandamiento, nos dio como que una orden. Dice, permanece. Bueno, Jesús, tú ya estás en mí, yo estoy en ti, pero ¿cómo puedo permanecer en ti? La única forma que nosotros podemos permanecer en Jesús, es la única forma que habitamos en Jesús, es por medio de una relación íntima con Él. Tenemos que tener una relación. Tú tienes que conocer a Dios por ti mismo. Tu pastor no puede mantener tu relación con Dios por ti. Yo no lo puedo hacer por ti. Tú tienes que permanecer, tú tienes que buscar a Dios por ti mismo. Tú tienes que conocer a Dios por ti mismo. Es tu tarea. ¿Cómo podemos nosotros? Mira, la palabra es muy clara. Yo soy una persona que piensa que el ser cristiano no es algo fácil, pero no es complicado tampoco. Es simple. La palabra nos dice los instrumentos. Teólogos los llaman los medios de gracia. Y yo creo que hay 3 medios de gracia. Los primordiales, lo más importante, hay 3 medios de gracia. En realidad, dentro de estos 3 medios de gracia están incluidos los otros medios de gracia. Primer medio de gracia es la palabra. Tú tienes que leer la palabra. Escúchame, si me estás escuchando, yo sé que me has escuchado decir esto varias veces, pero déjame preguntarte, ¿lo has hecho? ¿Cuántas veces me has escuchado a mí decirte a ti que es necesario que tú leas la palabra y que medites en la palabra al menos un capítulo al día, pero has ido para la casa y no lo has hecho? Y preguntas, ¿por qué es tan difícil ser fiel al Señor? ¿Por qué mi vida está tan difícil? ¿Por qué las cosas están tan complicadas? ¿Por qué nada se resuelve? ¿Por qué nada lo puedo lograr? Porque ser cristiano es tan difícil, pero ¿cómo puedes preguntar eso si todavía no has tomado el momento para leer un capítulo al día? Yo sé que pensamos que no tenemos mucho tiempo, pero en realidad sí lo tienes. Sí, en realidad sí lo tienes. Leer un capítulo de la palabra toma 5 minutos en un día. La palabra es nuestro pan. ¿Cómo puedes tú pensar que vas a poder detener las tentaciones? Vas a tener la fuerza espiritual para decirle a las tentaciones, ¡no! Cada vez que Jezabel viene, cada vez que perversión sexual viene, cada vez que viene la tentación para decir algo que no tienes que decir, cada vez que viene la tentación tú no tienes la fuerza para decirle no, porque no estás malnutrido, ni siquiera tienes la fuerza espiritual porque no has comido pan en muchos días. El enemigo viene y te azota porque no has comido pan, no te has nutrido, no has comido la palabra de Dios en tantos días. Pero cualquier persona lo sabe, la única forma para físicamente tener fuerzas
para hacer las cosas, ni siquiera primordialmente, ni siquiera es el gimnasio. El gimnasio no importa si tú no tienes los nutrientes, las cosas, si no tienes lo que necesitas, si no has comido, no puedes ir al gimnasio. Necesitas tener para levantarte y caminar, para correr, necesitas estar nutrido. Pero espiritualmente no estamos nutridos. Y la palabra de Dios nos revela a Jesucristo. Leer la palabra de Dios te afina el oído. Cuando el enemigo viene y te dice una mentira y te quiere plantar en ti una forma de pensar que tú eres pecador, que tú no puedes hacer nada. Pero si hubieras leído la palabra, te hubieras dado cuenta que no eres pecador y que sí lo puedes lograr, pero no leíste la palabra. Entonces tu oído no está afinado. Entonces, el leer la palabra, también dice la palabra, muestra la palabra, que la palabra de Dios es una forma de limpieza. El leerla te rompe en ti forma de pensar. Tú pensaste de una forma, pero después leíste la palabra de Dios, que no está corrompida. Y te das cuenta que estabas pensando mal. Y te limpia la forma de pensar. Además, es la única manera que podemos renovar nuestra forma de pensar. Y después está la adoración. Dice la palabra que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Además dice Jesús, el Padre busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. En realidad, la adoración es la única forma que yo he encontrado que mi corazón se puede conectar más íntimo. O la forma que yo mantengo a Jesucristo en el trono de mi corazón es exaltándole como mi rey, como mi Señor, como mi Salvador. Sí incluye alabanza, canciones, pero también incluye nuestras palabras. Cada día decir, Señor, te alabo, Señor, te exalto, Señor, tú eres mi rey, eres mi Señor. Necesitas alabarle, necesitas exaltar su nombre, cantarle una canción, adorarle en espíritu y en verdad. Él busca que lo hagas. Porque si tú lo haces, entonces Él va a estar entronado sobre tu vida. La adoración trae libertad. Sabemos que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y empezaron a cantarle al Señor, se rompieron las cadenas, el piso tembló. Porque la adoración trae libertad. La adoración es un instrumento grande hacia la intimidad con el Señor. Y después hay la oración. Tenemos la palabra, tenemos la adoración y tenemos la oración, el hablar, el conversar con el Señor como Moisés lo hacía. Éxodo capítulo 33, versículo 11, yo creo que está por ahí. Dice que Moisés y Dios hablaban como amigos. Se hablaban. Tú tienes que hablar con Dios. Las personas me dicen, pero Misael, algunas veces yo no sé cómo hablar con Dios. Yo no sé cómo orar. Y yo les pregunto, ¿cómo me vas a decir eso? Tú sabes orar. Tú sabes pedir. Tú sabes quejarte. Pero nos quejamos unos con los otros, pero nunca nos quejamos con Dios. Cuando yo me acerco al Señor, yo le digo al Señor lo que yo siento. Yo le digo mis quejas. Yo me desahogo con Él. Y después le doy gracias. Y le alabo porque yo sé que todas esas cosas ahora están en sus manos. La oración es la única forma que la Biblia nos da la solución a la ansiedad. Nos dice, por nada estéis ansiosos, pero todo lo tenemos que presentar delante de la presencia de Dios con súplicas y acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Pero vivimos en una generación lleno de temor, lleno de ansiedad, lleno de preocupación. Nos jalamos los pelos. El estrés está por los techos. Porque no sabemos orar.
Entonces, la única forma de permanecer, de habitar, es mantener una relación con el Señor. Cuando yo mantengo una relación íntima con Jesucristo, mi Señor, entonces yo sé que estoy habitando en Él. Ahora que estás en Cristo, entonces puedes aplicar Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer primero la Reina Valera. Dice la Reina Valera, Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice en Cristo. Pero en griego no dice en, dice por medio de aquel que me fortalece. Entonces la Nueva Traducción Viviente lo dice mejor, dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Ahora que yo estoy en Cristo y he mantenido una relación con Él, yo sé que puedo vivir por medio de Él. Y ahora que estoy en Él, por medio de Él, yo puedo hacer todas las cosas. En Cristo puedo hacer todas las cosas, porque cuando yo estoy en, entonces Él me da las fuerzas para, por medio de sus fuerzas, por medio de su sabiduría, por medio de sus instrucciones, entonces yo puedo abrir las puertas que no se pueden abrir. Decirle a la montaña que se mueva y se mueve. Declarar sanidad sobre mi país y se manifiesta por medio de Cristo. Tenemos la fuerza. Además, déjame decirte algo. Hay personas aquí que me están escuchando que están luchando con unas adicciones. Y están luchando con unas circunstancias muy difíciles que no se cambian. Y están luchando y han tratado y no se cambian. Y hay cosas que se tienen que romper. Y hay cadenas que Dios quiere romper. Y hay cosas que tú piensas que tú no puedes lograr. Y hay evangelismo. Piensas que no puedes evangelizar. Piensas que no puedes romper las cadenas de adicción. Déjame decirte algo. Dice la palabra que tú puedes hacerlo todo por medio de aquel que te da las fuerzas, por medio de Cristo. Tú lo puedes lograr. Y además el Señor está permitiendo que ciertas cosas que estén en tu vida porque Él está tratando de agarrarte la atención. Y tú piensas, ¿por qué no cambian? ¿Por qué las cadenas no se rompen? Pero está completamente ligado con tu relación personal con el Señor. Yo siento de parte del Señor decirte a ti que mientras tú buscas al Señor, tú vas buscando al Señor más y más. Y vas buscando al Señor más y más. El Señor te va a estar poco a poco dándote las palabras, la instrucción, la sabiduría, la fuerza para romper las cosas que no han cambiado por mucho tiempo. No es un problema tanto demoníaco como un problema con tu intimidad con el Señor. Quizás el diablo sí está involucrado. Quizás el diablo sí te está tentando en las noches. Quizás el diablo sí está oprimiendo tu familia. Quizás sí hay maldiciones generacionales, pero Dios no te puede guiar. Y Dios no te puede dar las fuerzas. Dios no te puede llenar de nuevo para conquistar los temores que tienes. Dios no lo puede hacer. Él no te puede llenar si tú no decides llenarte de Él. Él no te puede obligar a leer la Biblia por ti mismo. Él no te puede obligar a orar. Él no te puede obligar a adorar. Tú tienes que escoger de hacer tu parte. Si tú haces tu parte, el Señor hará su parte. Déjame decirte algo, que hay muchas personas que piensan que hay bendiciones que no han llegado porque todavía no estás digno, porque estás viviendo de cierta forma. Pero dice la palabra que tú, el momento que recibiste a Cristo, de ese momento ya eres bendecido con toda bendición espiritual. Todas las promesas de Abraham te pertenecen. Y Dios no es un mentiroso. Lo que pasa es que esas cosas no es que no han llegado porque tú no lo mereces. Nosotros no merecemos nada. Sino que no han llegado porque si Dios te la da ya, tú no estás no tienes la capacidad ni la sabiduría de Dios, ni las fuerzas de Dios para cargarlas. Pero si solamente te acercas
a Él. Y buscas la sabiduría de Dios por medio de su palabra y por medio de sus palabras en oración. Y le exaltas a Dios asegurándote que Jesús está en el trono de tu corazón. Cuando venga el dinero, o cuando venga el carro, o cuando venga la sanidad, el dinero, el carro, la sanidad no será tu Dios. Jesús será tu Dios. No es que no lo mereces, no es que has pecado y el Señor no te lo quiere dar, sino que si Él te lo da, no lo vas a cuidar, no lo vas a soportar. El Señor quiere que tú estés listo, no digno para merecer sus bendiciones. Él quiere que tú estés listo para recibir lo que Él tiene preparado para ti. Él te quiere dar palabras, Él te quiere dar instrucción, Él te quiere dar sabiduría, Él quiere producir. Mira lo que la palabra dice. Mira lo que la palabra dice en Filipenses capítulo 2, versículos. Perdón, ese no es el versículo, ya va. Deme un momento. Sí, es el versículo. Ok, mira lo que dice la palabra. Filipenses capítulo 2. Versículos 12 y 13, sí es el versículo. Filipenses 2, 12 y 13 dice, la nueva traducción viviente: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, que por cierto esto se aplica, ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Mira la forma que Pablo quiere que los filipenses vivan, que una forma que demuestre los resultados de su salvación con obediencia, con profunda reverencia y con temor. Me imagino con santidad. Producir los resultados. Y pensamos cuando leemos ese versículo solo que el peso está completamente sobre nuestros hombros. Entonces es nuestra responsabilidad. La santidad es un producto de nuestro esfuerzo, pero no es verdad. Tienes que seguir leyendo. Dice la palabra, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Mira ese versículo. Dios trabaja en ti y te da a ti el deseo y el poder. Dios te da a ti el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces el Señor produce en nosotros. Tú sabes que la palabra produce me trae a memoria algo. Dios produce. Tú sabes que es el trabajo de Dios producir el fruto. Es el trabajo de Dios producir de adentro de ti la gloria de Él. Él la produce. Es tu trabajo quedarte sembrado, quedarte conectado a la vid, quedarte permaneciendo en Jesús. Y si el pámpano se permanece en la vid, entonces Dios, ahora que estás en Él, entonces ahora en Él, por medio de Jesús, Él te llena de fuerza, Él te llena de deseo, Él te llena de poder para que hagas lo que tú tengas que hacer. Entonces cuando hagas lo que tengas que hacer, le traes gloria y para la honra y la alabanza de Dios. Entonces hay un orden a las cosas de Dios. Primero es en Cristo. Después es por medio de Cristo, que produce entonces la gloria para el Padre. Que por cierto, el por medio de Cristo habla de nuestra relación con el Espíritu Santo. Por eso Pablo enfatiza tanto orar en el Espíritu. Nuestra oración, nuestra alabanza, aún la palabra de Dios. La palabra es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la palabra de Dios. Entonces podemos decir en Cristo, en intimidad, en relación con Cristo, por medio, produce en nosotros la habilidad de vivir por medio del poder, por medio de la fuerza del Espíritu Santo que produce la gloria para el Padre. En Cristo, por medio del Espíritu, para la gloria del Padre. Tu trabajo no es cumplir el llamado de Dios sobre tu vida. Tu trabajo es permanecer en Cristo. Y el Señor entonces continuará
y terminará lo que Él ha comenzado en ti. Él cumple su propósito. La palabra no dice, yo cumpliré el propósito que Dios tiene para mí. Dice Salmos, Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Entonces esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es mantenerme en íntima relación con Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo para la gloria del Padre. Así es como lo hacemos. En este momento que estamos todos aislados, necesitas asegurarte que estás buscando a Dios. Lee la palabra el momento que esto termine. En esta noche antes de acostarte, lee la palabra. Pon una canción en tu cuarto cuando estás solo y tu canción favorita de Hillsong, de Bethel, de lo que sea, y alaba a Dios. Y después empiezas a desahogarte hablando con Él y le das gracias. Y vas viendo que mientras los días van, vas a mirar atrás y vas a ver lo que Dios ha hecho en tu vida sin que tú te des cuenta. Wow. Y la forma que Dios te usó sin que tú te des cuenta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por todas las personas que han escuchado este mensaje y yo pido que les des fuerzas, sabiduría y urgencia. Urgencia para buscarte. Un sentido de urgencia en sus corazones hacia tu presencia, hacia tu palabra, hacia la adoración. Pido, Señor, que cuando ellos estén ahí buscándote, tú los llenes de sabiduría, de instrucción, de dirección, de deseo, de tus fuerzas, de esperanza, de gozo, de paz. Yo sé que lo harás, Padre. Y yo sé que ellos verán en sus vidas la forma que tú, Dios, te traes a ti mismo gloria por medio de esa relación íntima. Wow, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Porque tú cargas el peso con nosotros. Gracias, Padre. Porque no estamos solos y no tenemos que hacer esto solo. La vida cristiana es una vida contigo, Señor. Contigo. En Jesús. Por medio de tu Espíritu. Para que te traigamos gloria. Tú eres digno. Te exaltamos. Amén. Amén. Hermanos, eres bendecido. Espero fuertemente. Vamos a estar orando para poder vernos muy pronto el próximo servicio. Si tú estás viendo de otra parte o si eres parte de esta iglesia, comparte este video. Hay alguien que lo necesita ver. Dios te bendiga. Hasta luego.